A ver. Perfecto, entonces. Vamos a continuar entonces estudiando los centros respiratorios. Recuerden que nosotros estábamos estudiando el centro respiratorio dorsal, que dijimos que es el que genera, ¿no es cierto?, este ritmo respiratorio básico, que tiene forma de rampa. Por lo tanto, el patrón de estimulación, el patrón de disparo de impulsos nerviosos, obviamente por nervios que ya les voy a contar enseguida, se va a transmitir, por ejemplo, al diafragma. Aunque ustedes en realidad ya saben que el diafragma recibe inervación del par 10 y una rama del par 10 que es el nervio frénico. Igual ahora les comento. Así que todo este patrón que van a tener estas neuronas del centro respiratorio dorsal se va a transmitir hasta el diafragma, y el diafragma se va a contraer de esta manera. Es decir, el diafragma se va a contraer de manera rítmica, o sea, durante 2 segundos, de manera continua, o sea que la contracción no va a ser de a poco, va a ser de manera uniforme y progresiva, es decir, que comienza con una intensidad baja y va a ir aumentando de intensidad, ¿tá? Eso fue lo que dijimos hasta ahora. Ahora, la pregunta es, para que el centro respiratorio dorsal se active, que es lo que les estoy contando, ¿qué estímulos tiene que recibir? O sea, ¿qué señales sensitivas tiene que recibir? Lo mismo, una vez que el centro respiratorio dorsal se activa, ¿cuál es la respuesta que va a producir? Es decir, ¿cuál va a ser las señales motoras? Que eso es lo que les voy a contar ahora. Entonces, por un lado, vamos a ver cuáles son las señales sensitivas o aferentes del centro respiratorio dorsal. O sea, cuáles son los estímulos que recibe o para activarse o para inhibirse. Si hablamos de señales estimuladoras, son aquellas que me van a activar al centro respiratorio dorsal. Por ejemplo, una de las señales puede venir de la corteza cerebral, específicamente del área motora. El área motora ya lo vamos a ver en neuro, pero les tengo que comentar acá. El área motora, la corteza motora, recuerden que está en el lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando. ¿Está? Acá dice detrás, por favor corrijan, es la región posterior del lóbulo frontal, ¿tá? O sea, el lóbulo frontal tenemos acá, ¿tá? Por delante, corrijan esto que está re mal, dice detrás, no, es delante de la cisura de Rolando, ¿tá? Recuerden, ya lo vamos a ver en neuro igual, cisura de Rolando, horizontal tenemos acá, por delante es lóbulo frontal, por detrás de la cisura de Rolando es lóbulo parietal. La corteza motora está en el lóbulo frontal, la corteza sensitiva, que es la que me permite captar estímulos, dolor, calor y eso, está en lóbulos parietales, que eso no nos toca estudiar ahora. Así que, por favor, corrijan, el área motora está en la región posterior del lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando. Estoy hablando de las áreas 4 y 6 de Brodmann, si es que los separamos así. Pero bueno. Así que, desde las neuronas piramidales de la corteza cerebral, puede viajar el impulso nervioso y estimular al centro respiratorio dorsal. Por ejemplo, es cuando nosotros inspiramos de manera voluntaria. Si yo les digo ahora, inspiren profundo, para hacer una espirometría, por ejemplo, fíjense que ustedes pueden seguir lo que yo les estoy pidiendo, lo pueden hacer, porque la señal viene desde la corteza cerebral. ¿Está? Así que, desde las neuronas motoras, va una señal hacia el centro respiratorio dorsal. Por otro lado, puede ser que el estímulo, o sea, que la señal sensitiva o aferente, venga de receptores sensitivos, es decir, diferentes receptores que tenemos en diferentes partes del cuerpo, que captan algún estímulo y ese impulso luego viaja hacia el centro respiratorio dorsal. Por ejemplo, puede ser que el impulso nervioso surja de la zona quimiorreceptora sensible, que se encuentra en el bulbo raquídeo. No se preocupen con estos nombres, todavía no los vimos, lo tenemos una vez que terminemos centros respiratorios, les tengo que contar acerca de estos receptores sensitivos. ¿Ah? Así que la zona quimiorreceptora sensible, les adelanto, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Ya vamos a estudiar que capta variaciones de dióxido de carbono, y ahí estimula o no al centro respiratorio dorsal. Otros receptores sensitivos que tenemos en el cuerpo, ya los conocen, son los quimiorreceptores arteriales, que detectaban también disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono, y los varoreceptores arteriales, ya los estudiamos, recuerden que detectaban variaciones rápidas de la presión. Acuérdense que tanto los quimio como los varoreceptores arteriales se encuentran
en la bifurcación de la carótida primitiva y en el callado de la aorta. Ya vamos a estudiar cómo actúan a cada nivel de los centros respiratorios. Otros receptores que tenemos son los receptores J pulmonares, que se encuentran en el intersticio pulmonar, o sea, entre el alveolo y el capilar pulmonar, en el estroma, donde había tejido conectivo con fibras elásticas. Bueno, ahí están estos receptores J pulmonares. Vamos a estudiar también acerca de los receptores de irritación, que se encuentran en toda la vía aérea, y son los que nos van a producir las ganas de estornudar o de toser, por ejemplo. Así que tendremos que estudiar el reflejo de la tos y del estornudo, el del espirro, como sería en portugués, ¿no? Y por último, tenemos los receptores articulares y musculares. O sea, cuando estamos en movimiento, por ejemplo, se envía una señal a los centros respiratorios. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Así que la señal puede venir de la corteza cerebral, la señal puede venir de receptores sensitivos, o sea, desde el sistema nervioso periférico, o la señal puede llegar al centro respiratorio dorsal a partir del centro respiratorio amniótico, que les nombré hace un rato, ¿tá? Recuerden que el centro respiratorio amniótico está en la protuberancia, y ya les adelanté que su función es estimular al centro respiratorio dorsal. Así que fíjense todas las señales que puede recibir el dorsal para estimularse, ¿tá? Si hablamos de señales inhibidoras, el centro respiratorio dorsal recibe dos tipos de señales inhibidoras. Por ejemplo, del centro respiratorio neumotáxico, que se encuentra en protuberancia. Yo les conté, les adelanté, que el centro respiratorio neumotáxico inhibe al centro respiratorio dorsal, ¿tá? Para que no produzca inspiración. Y también tenemos receptores sensitivos. Estoy hablando de los receptores de distensión pulmonar, que son los que se encuentran en el músculo liso bronquial, ¿tá? En el músculo liso de los bronquios están estos receptores, que si el bronquio se distiende mucho, produce un reflejo; si el bronquio no se distiende tanto, produce otro reflejo, que ya les voy a contar. Así que fíjense la cantidad de señales que puede recibir el centro respiratorio dorsal. Bueno, vamos a suponer que el centro respiratorio dorsal recibió alguna de estas señales estimuladoras. Alguna de estas. Bueno, si recibe una señal estimuladora, las neuronas van a producir una respuesta, es decir, una señal motora o eferente, que, como les dije, son neuronas glutamatérgicas las que tenemos acá. O sea, esas neuronas, a través de nervios, van a estimular a diferentes tipos de músculos para que se contraigan. Entonces, o puede ir hacia algún otro centro. Entonces, ¿cuáles van a ser las señales motoras o eferentes del centro respiratorio dorsal? Una de las señales motoras puede ir hacia el centro respiratorio ventral. Entonces, recuerden que yo les conté que el centro respiratorio ventral era accesorio del dorsal. Por lo tanto, el dorsal, cuando necesita realizar alguna situación forzada, estimula al centro respiratorio ventral, justamente para realizar inspiración forzada y expiración forzada. ¿Está? Otra de las señales motoras que genera el centro respiratorio dorsal es a través del par 10, o sea, el nervio vago neumogástrico. Recuerden que este nervio vago tiene una rama, que es el nervio frénico, que estimula la contracción del diafragma. Así que ahora ya sabemos. ¿Se acuerdan que si tengo que realizar una inspiración normal, solo se contrae el diafragma, ¿no es cierto? Al contraerse el diafragma, desciende. Esto me aumentaba el diámetro vertical del tórax para favorecerme la entrada de aire. Fíjense que eso ya sabían ustedes. Bueno, ahora ya saben que el centro dorsal, a través del nervio frénico, hace que el diafragma se contraiga y que yo pueda realizar inspiración normal. En el caso que yo quiera realizar una inspiración forzada, recuerden que el diafragma también se va a contraer, pero además de eso tenemos músculos inspiratorios accesorios. Por ejemplo, hablamos de los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoide. Bueno, fíjense, el centro respiratorio dorsal, a través de la médula espinal, específicamente las regiones T1 a T11, o sea, primera a onceava región,
torácico dorsal, torácico dorsal de la médula, y de la médula espinal es donde van a salir los nervios intercostales, que van a inervar a los músculos intercostales externos para que se contraigan. Recuerden que al contraerse los intercostales externos, dijimos que elevaban las costillas, es decir, se producía la horizontalización costal, y eso me aumentaba el diámetro antero-posterior del tórax, lo cual favorecía la entrada de aire. Fíjense que ahí pueden relacionar con lo que dijimos en la clase anterior. En la primera. Por otro lado, el centro respiratorio dorsal va a producir otra señal motora o eferente que va a viajar por la médula espinal hasta los segmentos C3 a C7, o sea, cervicales 3 a 7. Desde ahí van a salir los nervios espinales, que se van a encargar de estimular a los escalenos para que se contraigan. Recuerden que los escalenos, al contraerse, producían la elevación y la horizontalización de la primera y la segunda costilla, lo cual me aumentaba el diámetro antero-posterior del tórax, y esto me favorecía la entrada de aire, ¿no? Lo único que le agregué acá es la inervación. Lo demás, recuerden que ya lo hemos estudiado. Eso es lo bueno. Y por último, el centro respiratorio dorsal, a través del par 11, o sea, el nervio espinal accesorio, genera otra respuesta, otra señal motora o eferente, que se encarga de inervar al esternocleidomastoideo para que se contraiga. Recuerden que si el esternocleidomastoideo se contraía, desplazaba hacia adelante el esternón y las clavículas para aumentar el diámetro antero-posterior del tórax y también favorecer la entrada de aire. ¿Qué es lo que le van a contar al profe de diferente? Recuerden, si el profe les pide inspiración normal, solo le van a hablar del diafragma. Ahora, si el profe les pide inspiración forzada, le van a hablar de el diafragma más la contracción de los músculos inspiratorios accesorios, con los nervios que corresponden. ¿Está? Así que eso sería entonces en cuanto al centro respiratorio dorsal. ¿Tá? Vimos ubicación, función y todas sus señales aferentes y eferentes que puede recibir. Otro de los centros que tenemos que estudiar es el centro respiratorio ventral. Fíjense que yo les dije que el centro respiratorio ventral es accesorio del dorsal. ¿En qué situaciones se usa el centro respiratorio ventral? Solo para situaciones forzadas, no normales. Fíjense, se usa para inspiración forzada y se usa para expiración forzada. Quiero que presten atención a algo, a esta pregunta. Yo les dije que el centro respiratorio dorsal se encarga de inspiración normal, inspiración forzada. El centro respiratorio ventral se encarga de inspiración forzada y expiración forzada. ¿Por qué no estoy hablando de expiración normal? ¿Qué les parece? Hasta ahora ninguno de los dos centros que les nombré hace expiración normal. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que es así? Perfecto, Tatiana me dice por qué. Es porque la expiración normal es pasiva. Exactamente, recuerden, un proceso pasivo significa que no necesito ningún centro, porque no se va a contraer ningún músculo. Entonces, fíjense, centro respiratorio dorsal produce inspiración normal, inspiración forzada. Ambos son procesos activos. Necesito que se contraigan músculos para que ocurra la inspiración, normal o forzada. Vemos ahora el centro respiratorio ventral, que participa de la inspiración forzada y de la expiración forzada. Ambos son procesos activos. ¿Tá? El único proceso que no estoy por nombrar es la expiración normal, que como dijo Tatiana, es porque es un proceso pasivo, no voy a contraer ningún músculo, no se va a activar ningún centro, por lo menos según esta teoría. Perfecto, entonces. Entonces, cuando el dorsal necesita ayuda, como pueden ver en situaciones forzadas, el ventral colabora con él para que se contraigan más músculos, digamos. El centro respiratorio ventral, les dije que estaba en la región ventral del bulbo raquídeo, delante del centro respiratorio dorsal, específicamente en el núcleo ambiguo. Dijimos que estaba formado por neuronas estimuladoras de tipo glutamatérgicas,
o sea, que liberan glutamato. Entonces veamos nuevamente cuáles son las señales aferentes y las eferentes que va a tener el centro respiratorio ventral. Recuerden que cuando digo aferente o sensitiva son los estímulos que recibe, y como pueden ver, el estímulo lo va a recibir desde un solo punto, que es desde el centro respiratorio dorsal, que cuando está por hacer alguna situación forzada, estimula al ventral. ¿Está? Por lo tanto, al estimularse el ventral, ¿cuáles van a ser sus respuestas? Es decir, su señal motora o eferentes que va a producir. Por ejemplo, si vamos a hablar de inspiración forzada, tiene que estimular la contracción de los músculos inspiratorios accesorios. Fíjense que el diafragma no se encarga. Del diafragma más los inspiratorios accesorios se encarga el dorsal. El ventral solo se encarga de los inspiratorios accesorios, no del diafragma. O sea que inerva a los músculos inspiratorios accesorios al igual que el dorsal. En ese caso, como que ayuda a la contracción de esos músculos. Así que les voy a decir lo mismo que les dije hace un rato. Puede generar una señal motora que va a viajar por la médula espinal hasta los segmentos T1 a T11. Desde ahí van a salir los nervios intercostales que me van a producir la contracción de los intercostales externos, que ya dijimos hace un rato. Por otro lado, la señal motora también puede viajar por la médula espinal hasta los segmentos C3 a C7. Desde ahí salen los nervios espinales, los cuales van a producir la contracción de los escalenos. ¿Verdad? Y por último, a través del par craneal número 11, es decir, a través del nervio espinal accesorio, se va a producir la contracción del esternocleidomastoide. ¿Está? Así que, de vuelta, lo mismo que les nombré hace un rato, el centro respiratorio dorsal, el centro respiratorio ventral también lo hace, pero no inerva el diafragma. Eso sería lo único. Ahora, como ya les dije, el centro respiratorio ventral también hace expiración forzada, así que por lo tanto tendrá que producir la contracción de los músculos expiratorios accesorios. Obvio que el diafragma no, porque el diafragma, recuerden que en expiración se relaja, no se contrae. Así que, si voy a hablar de una expiración forzada, que también es un proceso activo, voy a decir que el centro respiratorio ventral produce una señal motora que viaja por la médula espinal hasta los segmentos T1 a T11. Desde ahí van a salir los nervios intercostales y en este caso me van a contraer a los músculos intercostales internos, ¿tá? Que recuerden que son los que hacen expiración. Otra señal motora, fíjense que también va a viajar por la médula espinal hasta los segmentos T7 a T12. Desde ahí van a salir los nervios tóraco-abdominales que van a inervar, van a producir la contracción de los músculos abdominales, o sea, los rectos del abdomen. Recuerden, cuando se contraían los músculos intercostales internos, desplazaban las costillas hacia abajo, las volvían a su posición inicial, lo cual me disminuía el diámetro antero-posterior del tórax para favorecer la salida de aire. En el caso de que se contraían, en el caso de la contracción de los rectos del abdomen, hacían dos cosas. Primero, al estar insertos en el reborde costal, desplazaban las costillas hacia abajo. Esto me disminuía el diámetro antero-posterior del tórax para que salga el aire. Pero recuerden, los rectos del abdomen también me aumentaban la presión intraabdominal, lo cual empujaba el diafragma hacia arriba y disminuía el diámetro vertical del tórax para favorecer la salida de aire. Así que, de todo lo que estudiamos, simplemente ahora si el profe me pregunta, y bueno, ¿y quién inerva ese músculo? Ya saben cuál. Y de qué segmento de la médula viene, y de qué centro respiratorio viene. ¿Tá? Eso sí, digamos que era lo que faltaba completar. Perfecto, entonces. Eso sería entonces en cuanto al centro respiratorio ventral. Otro centro respiratorio que yo les he comentado es el centro respiratorio neumotáxico. Recuerden que yo les conté que el neumotáxico se encuentra en la región inferior de la protuberancia, específicamente en el núcleo parabraquial,
dijimos que estaba formado por neuronas inhibidoras, a diferencia de lo que les vengo contando hasta ahora. Hasta ahora yo les venía hablando de neuronas estimuladoras, es decir, glutamatérgicas. Bueno, este centro tiene neuronas inhibidoras, es decir, GABAérgicas, como pueden ver ahí. ¿Cuál va a ser la función entonces del centro respiratorio neumotáxico? Su función es inhibir al centro respiratorio dorsal. Por lo tanto, corta la rampa inspiratoria. Finaliza la inspiración y no queda otra que se produzca la expiración. Enseguida les voy a mostrar. ¿No? Y al cortar la inspiración, como se produce la expiración, básicamente me va a delimitar cuánto va a durar un ciclo ventilatorio y por lo tanto cuál va a ser mi frecuencia respiratoria. También ya les muestro cómo va a ocurrir esto. ¿No? Ahora, necesito saber otra vez, así como hicimos con los otros centros, cuáles son los estímulos, es decir, las señales sensitivas o aferentes que recibe el centro respiratorio neumotáxico. Las señales estimuladoras, fíjense que son todas estimuladoras, van a venir, por ejemplo, de la corteza cerebral, es decir, del área motora, vuelvo a repetir, se encontraba en el lóbulo frontal, por delante de la cisura de Roland. ¿Está? Ahí están las neuronas piramidales que forman el área motora. Puede venir del sistema nervioso periférico también estos estímulos, estas señales sensitivas, desde receptores sensitivos, como por ejemplo la zona quimiorreceptora sensible, que ya les conté que estaba en bulbo, los quimiorreceptores y los baroreceptores arteriales, que están en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida primitiva. No se preocupen, todo esto no lo vimos todavía, lo tenemos que ver a continuación. ¿No? Tenemos los receptores J pulmonares, los receptores de irritación y los receptores articulares y musculares. Todos estos receptores sensitivos captan algún estímulo, que es lo que les tengo que contar, y de ahí el impulso nervioso va hacia el neumotáxico. ¿Está? Una vez que el neumotáxico se activa, ¿qué es lo que hace? No sale del sistema nervioso central, fíjense. El neumotáxico, la única señal motora o eferente que produce es hacia el bulbo, o sea, hacia el centro respiratorio dorsal, y lo va a inhibir. Y al inhibirse al centro respiratorio dorsal, se corta la rampa inspiratoria, es decir, finaliza la inspiración. ¿Está? Así que este centro no va a salir del sistema nervioso central, ahí nomás, de protuberancia, que es donde está, envía una señal a bulbo para inhibir al centro respiratorio dorsal. Entonces, les comento cómo va a ser el tema. Este esquema que están viendo es un invento mío, medio horrible, pero bueno, es la forma en que yo lo entendí. Yo me imaginé que si la inspiración era una rampa, la expiración también, entonces puse en cada lugar qué centro actuaba para producir cada mecanismo. Entonces, como para acordarme. Obviamente, si ustedes se lo acuerdan así, nomás no hay drama. Este es un dibujo, ni siquiera es un gráfico, es un invento medio raro nomás mío, para acordarme los centros, porque si no me los olvidaba. ¿Está? Entonces, es bastante fácil, pero vamos a repasar todo lo que les estuve contando de los centros, solo que lo voy a poner en un dibujito, como si fueran rampas, digamos, nada más. ¿Ah? Así que vamos a repasar entonces todo lo que les estuve diciendo. Ahora, tienen que tener en cuenta, cuando el profe les pregunte, por favor tengan en cuenta si les está preguntando ventilación normal o si les está preguntando ventilación forzada. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque obviamente no son los mismos procesos. Entonces, vamos a suponer que el paciente está por realizar una ventilación normal. Recuerden que ventilación normal es aquella que se realiza cuando estamos en reposo, como por ejemplo, como ustedes están ahora. Entonces, lo que yo me imaginé es lo siguiente. Yo me imaginé entonces que la inspiración dijimos que era como una rampa. ¿Está? Esa rampa dura más o menos 2 segundos, ¿no es cierto? En algún momento se va a cortar, ¿no es cierto? Y cuando se corte esa rampa, luego se va a producir la expiración. ¿Está? Así que lo que puse acá, lo que traté de dibujar acá es la inspiración, ¿ah?
la inspiración de este lado y después la expiración de este otro lado. ¿Está? Recuerden que en una ventilación normal, la inspiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. Entonces, repasemos lo que estuvimos estudiando hace un rato. Si estoy hablando de la inspiración normal, ¿cuál es el centro que se va a activar para que se produzca la inspiración normal? Recuerden, el que dijimos que se activaba en situaciones normales era, a ver, me escribieron ahí, era el perfecto. Flor me dice que es el dorsal. Exactamente. El centro respiratorio dorsal. Es el principal. En un ratito, de todas maneras, si quieren, o si no, no hay problema, le pueden agregar que el amnióstico, que todavía no les hablé, a su vez estimula el dorsal. Así que para que el dorsal se activa, el amnióstico lo estimula. Si quieren poner el dorsal solo, también está bien. ¿Está? Perfecto. Entonces, la inspiración solamente se va a activar gracias al centro respiratorio dorsal, que si quieren, a su vez, es estimulado por el amnióstico. ¿Está? Centro respiratorio amnióstico, que ya les voy a contar enseguida. Después, en algún momento se corta la rampa inspiratoria. ¿Qué centro dijimos que inhibe al dorsal y por lo tanto termina la inspiración? Corta la rampa inspiratoria. Dijimos hace un rato, para repasar, que era el centro respiratorio neumotáxico. Es el que se encarga de finalizar la inspiración. Por lo tanto, si finaliza la inspiración, no queda otra que todo el aire que había ingresado lo tenemos que sacar de los pulmones. ¿Está? Entonces, ¿qué centro respiratorio se va a encargar de realizar la expiración? ¿Qué les parece? Ahí viene la pregunta con trampa. Estamos hablando de ventilación normal, estamos hablando de expiración normal. Perfecto, Flor me dice que ninguno. Exactamente. Dijimos que la expiración normal era un proceso pasivo. Por lo tanto, ningún centro se tiene que activar para que se produzca la expiración normal, porque ningún músculo se va a contraer. El diafragma se tiene que relajar. Ahora, obviamente, si bien ningún centro está activado, por favor no se olviden de las fuerzas elásticas pulmonares. ¿Está? Las fuerzas elásticas pulmonares siempre actúan para que se produzca la expiración. ¿Está? El diafragma se relaja, las fuerzas elásticas pulmonares como la tensión superficial del agua y el retroceso elástico pulmonar van a estar actuando para que los alvéolos se colapsen de manera fisiológica y puedan expulsar el aire. Pero ningún centro va a estar activado en este momento. Por lo menos en la teoría clásica, que es la que estoy... Perfecto, las fibras elásticas, dice Flor. Exactamente. Tensión superficial del agua y las fibras elásticas del pulmón, el retroceso elástico pulmonar, son las que aumentaban, se acuerda, la tensión del agua, la tensión de las fibras. La tensión superficial del agua tiraba de los alvéolos desde adentro. Las fibras elásticas comprimían a los alvéolos desde afuera y el aire salía sin necesidad de contraer ningún músculo ni activar ningún centro. Eso es lo que estamos viendo acá. Y de esa manera, entonces, hablamos de una ventilación normal. ¿Ven? Pocos centros son los que se van a activar. ¿Ah? Nicole pregunta si el neumotáxico corta la rampa. Exactamente. Al inhibir al dorsal, corta la rampa inspiratoria. Entonces ahí, como ya finalizó la inspiración, ahora nos queda hacer expiración. Exactamente. Les pregunto, así repasamos, ¿qué cantidad de aire ingresó a los pulmones durante la inspiración? ¿Qué les parece? Así relacionamos ya todos los temas. ¿Qué cantidad de aire ingresó a los pulmones durante la inspiración y cuál salió durante la expiración? Vuelvo a recordar, miren lo que dice acá, ventilación normal. Recuerden, si estamos en una ventilación normal, el único volumen que vamos a manejar es el volumen corriente, así que 500 mililitros de aire ingresan acá, 500 mililitros de aire salen durante la expiración. ¿Ah? 3.500 me dice Flor, eso si fuera forzada. Como acá dice normal, no. Es solo volumen corriente lo que vamos a manejar. Así que estas preguntas sí son las que el profe les va a hacer para ver, bueno, que establezcan la diferencia. ¿Está? Ahora, esto era normal en reposo. Ahora sí,
Vamos a pasar a ver una ventilación forzada, a ver cómo cambia la historia respecto a lo que charlamos recién. La de reserva inspiratoria, bueno, eso es forzado. Recuerden que recordar que volumen de reserva inspiratoria sería el volumen de aire que ingresa a los pulmones luego de una ventilación normal, o lo que es lo mismo en una forzada. En una normal no. Luego de la normal sí, sigue entrando aire a los pulmones, ahí ya ingresa el volumen de reserva inspiratoria. Pero acá es normal, en reposo. Solo manejamos medio litro, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida. Ahora, cambiamos la historia. Si yo voy a hablar de una ventilación forzada, ahí sí, es otra explicación la que tenemos que realizar. Entonces, estudiemos ahora una ventilación forzada. Recuerden que ventilación forzada es aquella que se realiza cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, o cuando estamos realizando una espirometría. Vuelvo a dibujar lo mismo, pero ahí vamos a la rampa inspiratoria, ¿no es cierto? Recuerden que esta rampa se corta en algún momento y luego viene la expiración, ¿no es cierto? Así que vuelvo a poner acá. Esto es inspiración, pero forzada ahora. Inspiración forzada. Y esto es expiración forzada ahora, no normal. Por lo tanto, vamos a ver cómo cambia la explicación respecto a lo que estudiamos recién. Entonces, si estoy en una situación forzada, ¿cuáles son los centros respiratorios que van a actuar acá? ¿Qué les parece? Esto fue lo que hablamos en un rato que era normal. Obviamente, el centro respiratorio dorsal siempre va a estar, ¿no es cierto? Además, recuerden que cuando el centro respiratorio dorsal se activa mucho, enviaba una señal que me activaba también al centro respiratorio ventral. Y recuerden, ya lo vamos a charlar en un ratito, el centro respiratorio amniótico, a su vez, estimuló al dorsal. Así que fíjense la diferencia. En una inspiración normal se activa el amniótico, si lo quieren poner, y si no, simplemente me dicen el dorsal. En cambio, en una inspiración forzada, el dorsal y el ventral se activan principalmente, porque el ventral ayuda al dorsal al hacer inspiración forzada. Y el amniótico, ya vamos a ver que estimula al dorsal también. ¿Ah? Así que son más centros, más neuronas las que se van a activar. ¿Qué centro se va a encargar de cortar la rampa inspiratoria, de inhibir al dorsal y de esa manera finalizar la inspiración? Recordemos que el neumotáxico, el centro respiratorio neumotáxico, es el que se va a encargar de finalizar la inspiración, es decir, de cortar la rampa inspiratoria. ¿tá? Y por último, ¿qué centro respiratorio se va a activar para producirme la expiración forzada? Ahora sí, recuerden que la expiración forzada es un proceso activo, así que dijimos que el centro respiratorio ventral es el que va a estar activado para realizar esto. Obviamente, nunca nos podemos olvidar de las fuerzas elásticas pulmonares. Sabemos que las fuerzas elásticas pulmonares siempre están presentes para producir la expiración. Así que, fíjense la diferencia. Ventilación normal. En la inspiración se activa el dorsal estimulado por el amniótico. El que corta la rampa es el neumotáxico porque va a inhibir al dorsal y la expiración no se activa ningún centro. ¿Está? El centro respiratorio dorsal, recuerden que estimulaba el diafragma para que se contraiga, eso me aumentaba el diámetro vertical del tórax, favorece la entrada de aire, ¿está? Gracias a los nervios frénicos, ¿no es cierto? ¿Cuánto aire va a entrar? 500 mililitros. ¿está? El neumotáxico luego de 2 segundos corta al dorsal, inhibe al dorsal, así que termina la inspiración luego de 2 segundos. Viene la expiración. Ningún centro se va a activar porque el inhibir el dorsal y el diafragma ya no se va a contraer, se va a relajar y comprime los pulmones. Aparte tenemos las fuerzas elásticas del pulmón que también hacen que el pulmón se colapse para que salga el aire. ¿Cuánto aire va a salir? 500 mililitros, que es el volumen corriente. ¿Está? Eso es lo que vimos acá, juntando toda la información que hemos estado estudiando.
si estamos frente a una ventilación forzada. ¿Cuáles son los centros que se van a activar? El dorsal, activado por el amnióstico, y el dorsal, recuerden que estimula al ventral para que lo ayude, para que colabore en una inspiración forzada. ¿Esto qué provoca? Provoca la contracción del diafragma más la contracción de los músculos inspiratorios accesorios, para que el aire entre más rápido a los pulmones. Ahora sí, ¿qué volumen de aire va a ingresar a los pulmones durante una inspiración forzada? En realidad sería mejor hablar de una capacidad, como dijo Flor hoy. Estamos hablando de la capacidad inspiratoria. ¿Por qué? Porque en una inspiración forzada, primero ingresa a los pulmones 500 mililitros, que es el volumen corriente. Luego, como sigo inspirando, entran 3 litros más, 3.000 mililitros más, o sea, el volumen de reserva inspiratoria. Así que en total, durante la inspiración, terminan ingresando unos 3.500 mililitros. Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, o lo que es lo mismo, capacidad inspiratoria. ¿Está? En algún momento el neumotáxico va a cortar la rampa inspiratoria, es decir, me va a inhibir al dorsal. Por lo tanto, finaliza la inspiración y no queda otra que se produzca la expiración. ¿Qué centro se va a activar para producir la expiración forzada? El centro respiratorio ventral, que dijimos que provocaba la contracción de los músculos expiratorios accesorios. Recuerden que el diafragma se relaja, eso sí, pero la expiración era un proceso forzado, porque este centro provoca la contracción de los músculos expiratorios accesorios, o sea, intercostales internos y rectos del abdomen. Eso va a provocar entonces, junto con las fuerzas elásticas del pulmón, que el aire salga de los pulmones. ¿Qué volúmenes van a salir de los pulmones? Primero, el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente, que era de 500 mililitros, y el volumen de reserva expiratoria, que era de 1.100, 1.200 mililitros. A esto le llamábamos capacidad residual funcional. ¿Qué volumen de aire me va a quedar en los pulmones luego de hacer esta expiración forzada? El volumen, capacidad residual funcional, me equivoqué, no es. Lo vuelvo a repetir. Voy a expulsar el volumen corriente, 500 mililitros, más el volumen de reserva expiratoria, que es 1.100 a 1.200 mililitros. Como expulso todo el aire, ya no puedo sacar más. ¿Qué volumen me va a quedar en los pulmones? Volumen residual, que era de 1.200 mililitros, y recuerden que ese volumen nunca va a salir de los pulmones, porque no lo podemos mover realizando ventilación. Así que, fíjense que con los centros, más todo lo que ya estudiamos antes, podemos relacionar bastante las ideas, si es que el profe me pregunta. Recuerden, este gráfico no lo tienen que saber, es invento medio raro mío, para acordarme los centros, porque no se van a usar los mismos centros si la ventilación es normal que si la ventilación es forzada. Y eso es lo más importante. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahora, preguntas. Me dicen. Todo lo que estuvimos hablando hoy de los cálculos y demás, ¿es solo en ventilación forzada? Depende de qué tipo de ventilación estés haciendo. Porque si el profe te pregunta ventilación normal, vos querés saber volumen corriente, el volumen corriente lo podés calcular a partir de los otros volúmenes y capacidad. Entonces, ¿podés sacar algo de ventilación normal de todos los otros volúmenes? Obvio. Por ejemplo, si vos tenés capacidad inspiratoria, que eso es forzado, le sacás el volumen de reserva inspiratoria, te queda el volumen corriente. O sea que sí podés obtener algo normal a partir de todos los volúmenes que yo te estuve explicando. Depende de lo que el profe te pida. No es solo forzado, depende de qué te esté pidiendo el profesor. ¿Tá? Si te está pidiendo normal, es volumen corriente nada más lo que tenés que saber. ¿Tá? Es normal, en la normal siempre va a ser 500 de inspiración y 500 de expiración, claro. ¿Se acuerdan el gráfico que vimos ayer? A ver si lo tengo por acá para que repasemos. Volvamos a repasar el gráfico de ayer que les expliqué. A ver, justamente yo en este gráfico les expliqué eso.
Si el paciente está realizando ventilación normal, ¿dentro de qué rango de este gráfico nos vamos a manejar? Solo acá. Si el paciente inspira, normal, ingresa 500 mililitros de aire a sus pulmones. Si el paciente inspira, ven, y entra medio litro de aire a sus pulmones, o 500 mililitros, que ven acá, es el volumen corriente. Dijimos que si el paciente expira, normal, sale 500 mililitros de aire de sus pulmones. Ahora, si el paciente inspira forzado, ingresa 500 de volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratoria, que yo les dije que era 3.000 mililitros. 500 más 3.000, ¿ven? Volumen de reserva inspiratoria. A esto le llamamos, a estos dos, capacidad inspiratoria. Si pedimos al paciente que expire de manera forzada, ¿qué volúmenes expulsa de sus pulmones? Dijimos que era el volumen corriente, primero, luego el volumen de reserva expiratoria, ¿ven? Volumen corriente más volumen de reserva expiratoria. ¿Qué volumen siempre va a quedar en los pulmones si los expiramos? El volumen residual. Por eso en esta zona que está pintada de amarillo, nunca va a pasar el gráfico de ventilación, porque esto nunca se podía mover de los pulmones. Así que, todos los cálculos que estuvimos haciendo, ¿para qué nos sirven? Depende, me está pidiendo normal, corriente. Me está pidiendo forzado, bueno, veo si es inspiración o expiración forzada para ver qué cálculos voy a hacer. ¿Está? Así que este gráfico resume también otra forma de resumir lo que estuvimos charlando, solo que de otra manera. ¿Está? A ver. De nada, no hay problema. Si le quedan dudas, mucho mejor para sacar. Así que recuerda, siempre que sea ventilación normal, el único volumen que voy a manejar es el corriente. Corriente entra, corriente sale. ¿Está? Si hablamos, en cambio, de situaciones forzadas, en la inspiración forzada, capacidad inspiratoria entra, que sería volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria, y lo que sale es volumen corriente más volumen de reserva expiratoria. El residual nunca se mueve. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver, esperen que pongo esto por acá. Ahora, 2 segunditos miramos esto. Bueno, fíjense, acá tenemos el gráfico que estuvimos discutiendo hace un ratito. Pero, fíjense, ya les dije, el neumotáxico inhibe al dorsal, por lo tanto, corta la rampa inspiratoria. Pero si ustedes se fijan, les dije que otra función del neumotáxico era delimitar la frecuencia respiratoria que vamos a tener. Así que, nuevamente, inventé un dibujo medio raro cuando yo estaba estudiando, me acuerdo en tercero, para acordarme qué iba a pasar con la frecuencia respiratoria, dependiendo del momento en el que actúa el neumotáxico. Y nos va a permitir saber esto. De manera teórica, el profe siempre pregunta, generalmente en los escritos, ¿está? O cuando hablemos de regulación de la ventilación, también vamos a hablar del tema. Así que les planteo esto. Voy a volver a dibujar la rampa inspiratoria, que es la que me interesa. Así que, para mostrarles lo que quiero que sepan. Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá la rampa. Recuerden, la rampa dura 2 segundos, como ya sabemos normalmente. Y acá, acuérdense que el neumotáxico corta la rampa inspiratoria. Si el neumotáxico corta la rampa inspiratoria a los 2 segundos, es por eso que la inspiración va a durar 2 segundos. ¿Ah? Si la inspiración dura 2 segundos, la expiración va a durar 3 segundos, la apnea va a durar 1 segundo, o sea que el ciclo ventilatorio va a durar lo normal, ¿no es cierto? Es decir, unos 5 a 6 segundos. Por lo tanto, si el ciclo ventilatorio dura 5 a 6 segundos, en 1 minuto vamos a tener una frecuencia respiratoria de 12 a 20 por minuto. Es decir, lo que se llama eupnea. Esta es la información que nosotros ya tenemos. Todo lo hace el neumotáxico, porque al cortar a los 2 segundos a la rampa, esto justamente provoca que la inspiración dure 2 segundos, la expiración dure 3, la apnea dure 1 segundo, frecuencia respiratoria 12 a 20 por minuto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué pasa si el neumotáxico tarda
en cortar la rampa inspiratoria o la corta más tarde? ¿Cómo va a estar la duración del ciclo y la frecuencia respiratoria? Otra pregunta, ¿qué pasa si el neumotáxico corta antes de tiempo la rampa inspiratoria? ¿Cómo va a estar la duración del ciclo y cómo va a estar la frecuencia respiratoria? ¿Cuál suele ser el problema? Responder estas dos preguntas no es tan difícil. ¿Saben cuál es el problema? Que con los nervios nos confundimos. No es lo mismo duración de un ciclo que número de ciclos por minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en la explicación que les voy a dar? Que la duración del ciclo y la frecuencia respiratoria siempre están al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ciclo dura menos, la frecuencia aumenta. Si el ciclo dura más, la frecuencia disminuye. Lo mismo que lo que vimos en cardio. ¿Tá? En el examen con los nervios siempre suelen poner que el ciclo aumenta y la frecuencia también. No, siempre es al revés, porque si tengo un ciclo que dura más, lógicamente en un minuto me van a entrar menos ciclos, o sea, menor frecuencia. Si un ciclo es más corto, en un minuto me van a entrar más ciclos respiratorios, o sea, aumenta frecuencia. Siempre acuérdense que es al revés. Les voy a hacer este grafiquito para que ustedes entiendan o se acuerden, por lo menos mentalmente, de responder bien esto en el examen. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasa si el neumotáxico tarda en cortar la rampa inspiratoria? Entonces, en vez de cortarla en 2 segundos, vamos a imaginarlo que el neumotáxico corta más tarde. Entonces, fíjense, acá, vamos a poner el ejemplo. El neumotáxico ahora corta acá, fíjense. Normalmente esto es lo que tiene que durar. No le hagan caso a mi uña con tinta, que no se me va. No se me está cayendo el dedo. Entonces, fíjense, normalmente esto es lo que tiene que durar la inspiración. ¿Qué pasa si el neumotáxico corta más tarde la rampa? Fíjense, esto es lo que va a durar ahora. Dura más, ¿está? Entonces acá le corta más tarde, para que no se olvide. Corta más tarde la rampa, eso fue lo que pasó. O tarda en cortar la rampa inspiratoria. Fíjense que si corto más tarde la rampa, la inspiración en vez de durar 2 segundos, fíjense cómo dura más. ¿Qué quiere decir esto? Que si la inspiración dura más, todo el ciclo ventilatorio dura más. Entonces, podemos poner que aumenta la duración del ciclo ventilatorio. ¿Tá? Dura más de 5 a 6 segundos, porque lógicamente si la inspiración dura más, entra más aire a los pulmones, y por lo tanto la expiración va a durar más, así que dura más el ciclo ventilatorio. Si el ciclo ventilatorio dura más que 5 a 6 segundos, piensen que en un minuto no me van a poder entrar la misma cantidad de ciclos que entraban antes, van a entrar menos, porque los ciclos son más grandes. Así que, si aumenta la duración del ciclo, esto me disminuye el número de ciclos que yo voy a tener por minuto. Por lo tanto, disminuye la frecuencia respiratoria y me va a producir bradipnea. Entonces, pregunta de examen. Si el centro respiratorio neumotáxico corta más tarde la rampa o tarda en cortar la rampa inspiratoria, aumenta la duración de la inspiración, lo cual aumenta la duración de la expiración, o sea, todo el ciclo dura más. Si todos los ciclos duran más, van a entrar menos ciclos en un minuto, o sea, si aumenta duración de ciclo, disminuye frecuencia respiratoria. Es decir, vamos a tener bradipnea. Yo no sé por qué motivo en el examen me ponen, si tardo en cortar la rampa, aumenta frecuencia. No tiene nada que ver. Si tardo en cortar la rampa, aumenta duración del ciclo, no frecuencia. Duración del ciclo, disminuye frecuencia. Yo sé que no es difícil ahora. En el momento del examen de los nervios se confunde. Ha pasado varias veces. Si tardo en cortar, aumenta frecuencia, me dice. Si corto antes, disminuye frecuencia. No. Si corto más tarde, aumenta duración del ciclo, disminuye frecuencia. ¿Está? El ciclo dura más porque la inspiración se alargó, la expiración, por lo tanto, también se va a alargar, todo el ciclo se va a alargar, y en un minuto me van a entrar menos ciclos respiratorios. O sea, disminuye frecuencia respiratoria, o si aparece en el examen, si el neumotáxico corta más tarde la rampa. Opción A, aumenta duración del ciclo, aumenta frecuencia. Opción B, disminuye duración del ciclo, aumenta frecuencia.
Opción C, disminuye duración, disminuye frecuencia. ¿Ah? Siempre duración y frecuencia van a estar al revés, porque cuanto más dure un ciclo, menos ciclos voy a tener en un minuto. Si se acuerdan esto, el mecanismo opuesto va a ser el siguiente. ¿Ah? ¿Qué pasa si el centro respiratorio neumotáxico, vamos para el otro lado, cortara acá ahora la rampa inspiratoria? Fíjense, estos 2 segundos es lo que tendría que durar la inspiración. Dura 1 segundo, dura menos, mucho menos. Así que el ejemplo que les voy a dar ahora es qué pasa si el neumotáxico actúa antes de tiempo, o sea, corta antes de los 2 segundos la rampa inspiratoria. Vuelvo a poner acá, miren, esto es lo que me tendría que durar la inspiración normalmente, 2 segundos. Acá corto ahora, o sea que dura la mitad del tiempo. ¿Qué significa esto? Que la inspiración es más corta, o sea, dura menos. Entra menos aire a los pulmones, por lo tanto luego la expiración también va a durar menos. Todo el ciclo ventilatorio va a durar menos, o sea, disminuye la duración del ciclo ventilatorio. Si el ciclo ventilatorio es más corto o dura menos, ¿qué va a pasar en un minuto? Como los ciclos son más cortitos, vamos a poder tener más ciclos respiratorios en un minuto. Dicho de otra manera, si disminuye la duración del ciclo, aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, esto podría llegar a provocar taquipnea. Entonces, si el centro respiratorio neumotáxico corta antes de tiempo la rampa, disminuye la duración, o sea, cortan los ciclos ventilatorios. Como los ciclos son más cortos, entran más ciclos en un minuto, o sea, me aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ah? Así que, en resumen, si el centro respiratorio corta más tarde la rampa, aumenta duración, disminuye frecuencia. Si el centro respiratorio neumotáxico corta antes de tiempo, antes de los 2 segundos la rampa expiratoria, disminuye duración, aumenta frecuencia. ¿Está? De última, el dibujo no importa, me interesa que ustedes recuerden que siempre duración y frecuencia, lo mismo que pasaba en cardio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que si el paciente tenía taquicardia, eso hacía que se acorte la diástole, luego se acortaba también la sístole, todo el ciclo cardíaco duraba menos, ¿está? Frente a una taquicardia. Bueno, acá es lo mismo. Si los ciclos se modifica su duración, eso me va a afectar la frecuencia. Por eso decimos que el neumotáxico es el que se encarga de delimitar la frecuencia respiratoria. Dependiendo de cuándo inhiba el dorsal, va a ser la frecuencia que nosotros vamos a tener. ¿Tá? ¿Quedó claro entonces esto? No importa el dibujo, es un invento re cualquiera mío, pero así me lo acordé porque medía, yo decía, bueno, acá dura más, acá se acortó, y ahí me acordaba lo que le tenía que contestar al profe. ¿Está? Perfecto, entonces. Ver. Buenísimo. El dibujito de todas maneras lo tienen ahí, pero como es un invento medio raro, bastante raro, entonces les quería explicar qué significaba. Así que acá repasamos ventilación normal, ventilación forzada, y acá repasamos lo que les escuché recién de por qué decimos que el neumotáxico delimita la frecuencia respiratoria. ¿Tá? Así que bradipnea por este lado, taquipnea por este otro, eupnea, obviamente que es lo normal, frecuencia respiratoria normal, y esto fue lo que estuvimos charlando recién. Si el neumotáxico tarda en cortar la rampa, aumenta duración de inspiración, por lo tanto de todo el ciclo disminuye frecuencia respiratoria. Si se corta antes de tiempo, en cambio, disminuye la duración de la inspiración, por lo tanto de todo el ciclo aumenta frecuencia. O en el dibujo está lo mismo, ¿no? Como ustedes quieran. Perfecto, entonces. Y el último centro que ya les adelanté hoy en el dibujo, pero bueno, no les había explicado, es el último que se descubrió, que es el centro respiratorio amniótico, o el CRA, que su función, dijimos que estaba ubicado en la región inferior de la protuberancia, por debajo, o sea, en el mismo núcleo que el centro respiratorio neumotáxico, que era el núcleo parabraquial, que estaba formado por neuronas estimuladoras,
o sea, glutamatérgicas, y su función va a ser la de estimular la inspiración, es decir, estimular el centro respiratorio dorsal. Adivinen qué, ¿saben por qué se le puso amnéustico? Seguramente les sonará de algún lado la palabra amnéustico. Viene de amneusis. ¿Saben por qué se descubrió este centro en realidad? Porque los investigadores vieron que si se lesionaba justo el núcleo que yo les conté, que era donde está el centro amnéustico, el núcleo parabraquial, el paciente empezaba a tener amneusis. ¿Se acuerdan qué era la amneusis? Era la ausencia de ventilación, pero que me cortaba la inspiración. Entonces, el paciente, en vez de hacer esto, ¿se acuerdan que dijimos? La inspiración es uniforme, es continua, es progresiva. El paciente hacía esto. No dejaba de tener rampa, es como que se cortaba la inspiración en ciertos momentos. Entonces se descubrió que el paciente tenía amneusis, justamente, porque se lesionaba este centro, que por eso se le llamó centro respiratorio amnéustico. Así que les puse acá. Si se lesiona el centro respiratorio amnéustico, ahí es donde aparece la amneusis, justamente. ¿Ah? Es como que el centro deja de estimular al dorsal y por eso se interrumpe, se corta la inspiración. ¿Cuáles van a ser las señales sensitivas o aferentes o los estímulos que va a recibir el centro respiratorio amnéustico? Al igual que el centro dorsal y el neumotáxico, va a recibir señales de la corteza cerebral. Estoy hablando del área motora ubicada en el lóbulo frontal por delante de la cisura de Rolando. También va a recibir señales de receptores sensitivos. Estoy hablando de los receptores de distensión pulmonares, que ya vamos a ver cómo funciona ese mecanismo. Y por último, del neumotáxico. Fíjense, todas estas señales, su función es inhibir al amnéustico. Recuerden, si el amnéustico tenía como función estimular al dorsal, si yo inhibo al amnéustico, deja de estimular al dorsal y se corta la inspiración. Entonces, lo que dicen algunos libros es que el centro respiratorio neumotáxico inhibe al dorsal directamente, como les mostré acá, ¿ven? El neumotáxico corta, inhibe al dorsal y se corta la inspiración. Por otro lado, el neumotáxico inhibe al amnéustico y el amnéustico deja de estimular al dorsal y llegamos al mismo punto, se corta la inspiración. Vuelvo a repetir, el neumotáxico, ¿cómo funciona? Lo que se conoció primero es que inhibe al centro respiratorio dorsal, corta la rampa inspiratoria. Lo que se vio después es que el neumotáxico inhibe al amnéustico y el amnéustico deja de estimular al dorsal, o sea, se corta la rampa inspiratoria de todas maneras. Así que recuerden, siempre que el amnéustico esté activado, estimula al dorsal, va a haber inspiración. Siempre que el amnéustico esté inhibido, no va a haber inspiración porque el amnéustico deja de estimular al dorsal para que ocurra la inspiración. ¿Tá? Y de vuelta, al igual que el amnéustico, al igual que el neumotáxico, el centro respiratorio amnéustico no sale del sistema nervioso central. Fíjense que su única función es estimular al centro respiratorio dorsal para que éste, como ya estudiamos, produzca la inspiración. La realidad es que de este centro no se habla mucho. Si se fijan en el práctico de fisio, el esquemita de los centros, que no quiero que lo lean porque es muy confuso esas flechas para todos lados. En el Guyton, si ustedes miran, el centro respiratorio amnéustico todavía figura con línea de puntos, tipo, se cree que existe un amnéustico. Hoy en día ya se sabe que existe, pero bueno, incluso ya cambió de nombre, así que amnéustico por ahí cuesta encontrarlo con ese nombre. Les pregunto, ¿me entendieron hasta acá lo que estuvimos hablando de centros? ¿Hay alguno de los centros que no les quedó claro para qué funciona? Necesito que me digan si entendieron o no, porque ahora voy a cambiar todo lo que les dije. No todo, sino que lo que voy a hacer ahora es cambiar los centros de nombre, porque ahora les voy a hablar de la teoría más moderna, de la nueva teoría que hay acerca de los centros. Yo les garantizo que si ustedes se acuerdan o estudian lo que yo ya les dije, esto que les voy a explicar ahora es un poquito más raro, vamos a ser sinceros, sí, pero dentro de todo mantiene las mismas funciones que yo les dije hace un rato. Van a ver que
Los nombres cambian, le agregaré algunas cositas más, pero dentro de todo se mantiene lo que estuvimos charlando, así que les voy a ir recordando lo que les dije antes y lo nuevo para que vean que no es tan raro lo que les voy a contar. Entonces, según la teoría clásica, la que les expliqué hasta recién, nosotros teníamos 4 centros: el dorsal, el ventral, el neumotáxico y el amniótico. Bueno, según la nueva teoría, ya no le vamos a llamar más centros respiratorios, le vamos a llamar grupos respiratorios. ¿Está? Según la teoría vieja, como le dije, eran 4 centros respiratorios, en cambio ahora vamos a hablar de 5 grupos respiratorios. Vamos a tener el grupo respiratorio dorsal, ¿ah? O GRD, vamos a tener al grupo respiratorio ventral rostral, GRD rostral, al grupo respiratorio ventral medial o intermedio, y al grupo respiratorio ventral caudal, o sea, rostral es anterior, medial es en el medio, caudal es posterior. Recuerden que rostral es cara, caudal es cola, anterior, medio, posterior. A eso se refiere. Y por último tenemos el grupo respiratorio pontino. Vamos a traducir. En vez de centro respiratorio dorsal, ahora tengo grupo respiratorio dorsal. Digamos que es el que menos cambió, sigue casi igual. En vez de un centro respiratorio ventral, tenemos 3 grupos respiratorios ventrales, porque cada uno sirve para una función específica. En vez de centro respiratorio neumotáxico y amniótico, tengo grupo respiratorio pontino. La palabra pontino significa que está en protuberancia, que es donde les dije que estaban los centros. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que yo les dije, leen esto y van a decir, claro, es más o menos lo que dijimos antes, pero con otras palabras. ¿Ah? Otra cosita que al profe le gusta preguntar mucho. Dentro del grupo respiratorio ventral medial, dentro del grupo respiratorio ventral rostral está el complejo Böttinger, que habrán escuchado que al profe le encanta decir esas palabras. Les va a preguntar para qué sirve. Dentro del grupo respiratorio ventral medial está el complejo Pre-Böttinger, así que lo pueden encontrar también con esos nombres y no con el nombre del grupo que les di. De todas maneras, no se confundan Böttinger con Pre-Böttinger, porque en un rato vamos a ver que hacen cosas diferentes. ¿Está? Así que, les armé un cuadrito que básicamente resume todo lo que les estoy diciendo. Lo que les dije hace un momento con la teoría clásica y lo que les digo ahora con la teoría moderna, digamos, o nueva, que van a ver que es casi lo mismo. Entonces, vamos a repasar lo que les dije antes junto con lo de ahora. Vamos a estudiar primero el grupo respiratorio dorsal. ¿Cómo se llamaba antes? Centro respiratorio dorsal. ¿Dónde se localiza este grupo respiratorio dorsal, antes llamado centro respiratorio dorsal? Región dorsal del bulbo raquídeo. ¿Ven que es lo mismo? Tal cual. ¿Qué núcleo corresponde a este grupo respiratorio dorsal? El núcleo del tracto solitario, así que se mantiene lo mismo. Pensemos, ¿qué tipo de neuronas tenía el centro respiratorio dorsal? Dijimos que eran estimuladoras glutamatérgicas. Bueno, fíjense cómo se le llama ahora. Se le llama neuronas premotoras inspiratorias. ¿Está? Neuronas premotoras inspiratorias. ¿Está? ¿Por qué premotoras? Porque las motoras son las de la corteza cerebral. Las premotoras son estas. Y NPI es la sigla de neurona premotora inspiratoria. ¿Por qué? ¿Para qué me servía el centro respiratorio dorsal? Para inspiración. Por eso, neurona premotora inspiratoria. Perdón, me equivoqué. ¿Por qué se llaman premotoras? Porque las motoras son las del asta anterior de la médula espinal, no corteza, perdón. Son las del asta anterior. Y las del asta anterior después controlan a músculos, que son los que se van a contraer, para que hagamos inspiración. ¿Está? Premotora es la que está antes de las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Por eso el nombre. ¿Para qué sirve el grupo respiratorio dorsal? Para inspiración normal o para inspiración forzada. Digamos que el grupo respiratorio dorsal se mantuvo igual, no cambió mucho, pero tenemos solo demás. ¿Qué les digo hasta hace un rato? Que teníamos un centro respiratorio ventral. Bueno, ese centro respiratorio ventral ahora se convirtió en 3 grupos respiratorios ventrales. El grupo respiratorio ventral rostral, el intermedio o medial y el caudal. O sea, anterior, medio y posterior. Antes se llamaba, como les dije, centro respiratorio ventral. ¿Dónde se encuentran estos grupos respiratorios ventrales? Como ya saben,
en la región ventral del bulbo raquídeo. Espérenme que ya van a empezar a ladrar enseguida, otra vez, perdón. Perfecto, como les decía, perdón por la interrupción, en vez de un centro respiratorio ventral, ahora tenemos 3 grupos respiratorio ventrales, rostral, intermedio y caudal, o anterior, medio, posterior, ambos ubicados en la región ventral del bulbo raquídeo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Le vamos a agregar más núcleos. Anteriormente yo les dije que el centro respiratorio ventral estaba en el núcleo ambiguo. Bueno, ahora se descubrieron más núcleos. Por ejemplo, el grupo respiratorio ventral rostral se encuentra más específicamente en el núcleo retrocefalis, o NRC. O, como dice la punta del profe, les voy a aclarar. A ver. Núcleo retrocefalis significa retrofacial, es lo mismo. ¿Está? Así que le pueden agregar, por favor, ahí si quieren. Núcleo retrocefalis o núcleo retrofacial es lo mismo. ¿Está? El grupo respiratorio ventral intermedio, fíjense, acá está el ambiguo, ¿está? Específicamente se encuentra en el núcleo ambiguo, NA, o núcleo paraambiguo, NPA. 2 núcleos ocupa. Y por último, el grupo respiratorio ventral caudal se encuentra específicamente en el núcleo retroambiguo, o NRA. ¿Está? O sea, en vez de núcleo ambiguo, ahora se agregó el retrocefálico o retrofacial, el ambiguo, el paraambiguo y el retroambiguo. Les pido 1000 disculpas, a nadie le gusta esto, pero bueno, es así nomás la vida. Esto es lo que se descubrió ahora, o sea, es verdad, digamos, pero bueno, es más difícil. Recordemos, ¿para qué servía el centro respiratorio ventral hace un rato? Les dije que servía para situaciones forzadas. Inspiración forzada y expiración forzada. Vamos a ver si es cierto. Fíjense que ¿por qué tenemos 3 centros ahora? Porque algunos sirven para inspiración y otros para expiración. Es como que se separaron las funciones. Fíjense. El grupo respiratorio ventral rostral está formado por neuronas premotoras expiratorias, o NP, o sea, es porque sirve para expiración forzada. El grupo respiratorio ventral intermedio, es decir, el medial, digamos, como le quieran decir, está formado por NPI, es decir, neuronas premotoras inspiratorias, como le dije hace un rato. ¿Por qué? Porque sirve para inspiración forzada. El grupo respiratorio ventral caudal está formado por neuronas premotoras expiratorias, o NPE, son las siglas que utilicé hace un rato, siempre en minúscula. ¿Por qué? Porque sirve para expiración forzada. Entonces, fíjense, es lo mismo que les dije hace un rato. El centro respiratorio ventral sirve para inspiración forzada, expiración forzada. Lo único que hice ahora es separar cada uno de los grupos respiratorios ventrales. Tiene neuronas específicas para cada función. Recuerden, el grupo respiratorio ventral rostral, si quieren poner ahí entre paréntesis, también lo conocemos como complejo Böttinger. O sea, el rostral es el Böttinger, el intermedio es el pre-Böttinger. Este es el BOTS, este es el pre-BOTS, para hacerlo más rápido. Y por último, hace un rato, cuando éramos todos felices, cuando creíamos en Papá Noel, vimos que existía el centro respiratorio dorsal y el centro respiratorio neumotáxico y el amniótico. Ambos están ubicados en protuberancia. Por eso, a partir de ahora, les llamamos grupos respiratorios continuos, porque están en la protuberancia. Específicamente en la región inferior de la protuberancia. Yo les dije que estaban ubicados en el núcleo parabraquial. Ahora se extendió un poquito. Decimos que ocupan específicamente el núcleo parabraquial lateral, el núcleo parabraquial medial y el núcleo de Collicar fuse. Collicar fuse. Collicar fuse. O sea, se descubrieron más núcleos. Yo les dije hace un rato que el neumotáxico inhibía la inspiración, el amniótico estimulaba la inspiración. Justamente, fíjense esto. ¿Qué tipos de neuronas tiene el grupo respiratorio continuo? Neuronas premotoras inspiratorias y premotoras expiratorias. Uno estimula la inspiración, el otro la corta y produce la expiración. Así que
¿Cuál es la función del grupo respiratorio continuo? Delimitar la frecuencia respiratoria, como ya sabíamos, que eso lo hace el neumotáxico, ¿se acuerdan? Cortaba la rampa. Y la profundidad de la inspiración, recuerden que lo hacía el apneumático, porque estimulaba el dorsal. Bueno, no sé si se dieron cuenta. Es más o menos lo mismo, lo que pasa que la versión anterior era un cuento de hadas, y esta es más una película de terror, pero cuentan más o menos lo mismo. ¿Ah? Cualquiera de las dos teorías, el profe dijo que las va a aceptar en el oral. Pero ya saben, por ahí les tira una pregunta de estas, de Botzinger, pre-Botzinger, en el escrito, y uno no sabe de qué estaba hablando el profe. Por eso yo les explico las dos. Van a ver que en los orales, ustedes le dicen dorsal, ventral, amnéustico, neumotáxico, está bien igual. Varios chicos rindieron oral y les pasó todo bien. Pero si les llega por esa casualidad y tienen mala suerte, les llega a preguntar esto, tienen que estar preparados. ¿Ah? Y acá teníamos, vuelvo un segundo hacia atrás. ¿Se acuerdan que yo les conté que según la teoría clásica, quien produce el ritmo respiratorio básico es el centro respiratorio dorsal? ¿Qué es el ritmo respiratorio básico? Es lo mismo, no cambió. Lo que cambió con las nuevas teorías es que se vio que el ritmo respiratorio básico realmente no lo produce el dorsal. Porque el dorsal primero, o sea, el grupo respiratorio dorsal ahora, primero tiene que ser estimulado por otro centro. Y eso es lo que el profe, es lo nuevo, digamos, la nueva información. Entonces, recordemos, el ritmo respiratorio básico, ya sabemos lo que es. Dijimos que ahora, según las teorías actuales, se cree que el ritmo respiratorio básico es producido por el complejo o área pre-Botzinger. Les recuerdo que el complejo pre-Botzinger o área pre-Botzinger o pre-Bots, si quieren resumir, aparece como pre-Bots con Z, y ahí termina la sigla, se encuentra en el grupo respiratorio ventral medial o intermedio. Antiguamente era solo llamado centro respiratorio ventral. Entonces, según las teorías antiguas, se creía que el grupo respiratorio, el ritmo respiratorio básico, lo producía el centro respiratorio dorsal. Ahora se vio que quien lo produce es el complejo pre-Botzinger, es decir, el grupo respiratorio ventral medial o intermedio, que se localiza al lado del núcleo ambiguo. El complejo pre-Botzinger forma parte del grupo respiratorio ventral medial. Según el profe, al lado del núcleo ambiguo, las neuronas tienen un potencial de membrana de reposo de menos 60 milivoltios, y su patrón de descarga es como ya estudiamos. Son ráfagas o disparos de potenciales de acción rítmicos, continuos y progresivos. Eso sí no cambió. Entonces, vuelvo a recordar, según la teoría clásica, el ritmo respiratorio básico era producido por el centro respiratorio dorsal. La teoría actual, que todavía no está 100% comprobada, eso les digo, me dice que el ritmo respiratorio básico es producido por el centro respiratorio ventral, específicamente el complejo pre-Botzinger, que está en el núcleo ambiguo. El profe les va, obviamente, si usted le aclara, el profe le dice, está bien, el ventral es el que produce. ¿Qué es lo que hace este grupo respiratorio ventral medial o intermedio? Estimula el dorsal, y ahí el dorsal ya sabemos lo que hace. Entonces, antes se pensaba que el ritmo intrínseco venía del dorsal, ahora se sabe que el que da el ritmo es el ventral, estimula el dorsal, y el dorsal sabemos todo lo que hace, ya lo estuvimos estudiando. Lo único que cambió es que el ventral, las neuronas del ventral hacen que el dorsal tenga este patrón de descargas, pero la que lo originó es el centro respiratorio ventral, que ahora tiene este nombre, ¿no es cierto? Específicamente, si fuera un choice, complejo o área pre-Botzinger. Así que les puse acá para que, si ustedes le dicen al profe, él les pregunta, ¿quién produce el ritmo respiratorio básico? Le dicen al dorsal, está mal. En el choice, es el ventral, ¿está? Es el ventral. En un oral, ustedes pueden explayarse y aclarar. Según la teoría clásica, profe, se creía tal y tal y tal cosa, pero hoy se sabe que tal y tal cosa. En un choice, el ventral, específicamente, si me pregunta en cuanto a grupos, grupo respiratorio ventral medial, específicamente el complejo pre-Botzinger. ¿Está? Eso es en un choice. En un oral, ustedes le aclaran qué es lo que se pensaba antes, qué es lo que se cree ahora, y el profe obviamente va a estar recontento porque saben las dos teorías. ¿Está?
La realidad es ventral ahora. Por eso yo les decía que cambió eso con el tiempo. Lo correcto, bueno, es lo más difícil, obviamente, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les armé unos esquemitas en la clase que tuvieron con el profe de este tema. Él les mostraba en el bulbo y la protuberancia todos los núcleos y flecha para todos lados. Yo les hice un esquema en donde, si él les pregunta inspiración, ¿cómo van a relacionar los grupos que yo les estuve contando? Y si él les pregunta expiración, ¿qué le van a contar con la nueva teoría? ¿Ah? Pero van a ver, de vuelta, vamos a ir repasando con la teoría clásica y van a ver que no cambió mucho la historia. ¿Ah? Así que, empecemos por el principio. Si yo quiero realizar inspiración, pensemos en la teoría anterior, la clásica. ¿Qué centro se tenía que activar? Si yo quería realizar inspiración normal, el centro respiratorio dorsal dijimos que se tenía que activar para hacer inspiración. Adivinen qué, miren esto. ¿Qué centro se tiene que activar para producir inspiración? Grupo respiratorio dorsal. Antes decíamos centro, ahora decimos grupo. ¿Qué más les agregué acá? O sea que lo principal es activar este grupo respiratorio dorsal que está en el núcleo del tracto solitario. ¿Qué es lo que les puse acá? ¿Ven que hay flechitas que entran al dorsal? Esas serían las señales aferentes o sensitivas que van a estimular al dorsal. Que hoy en el pizarrón yo les conté que las señales sensitivas que pueden entrar al centro respiratorio dorsal vienen de receptores sensitivos, ¿no es cierto? Dijimos que podían ser varoreceptores arteriales, quimiorreceptores arteriales, teníamos los receptores J pulmonares, los receptores de irritación, receptores articulares y musculares, ¿ven? Todos los receptores sensitivos que nombramos siguen llegando a este grupo respiratorio dorsal. Dijimos que la corteza cerebral también podía estimular al centro respiratorio dorsal. Fíjense, dice lo mismo, corteza cerebral. En el esquema que les dio el profe creo que dice neuronas corticales. Se está refiriendo a las neuronas de la corteza motora, que está, como les dije, en el lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando. Y después, el grupo respiratorio pontino, o sea, el amnéustico estimula al dorsal, y recuerden que el neumotáxico luego corta la rampa, o sea que también es lo que estuvimos charlando, solo que con otros nombres y en otro esquema. Una vez que el centro respiratorio dorsal se estimulaba, repasemos, qué es lo que les conté hace un rato. Si queremos hacer inspiración normal, solo estimulábamos al diafragma para que se contraiga. Si queríamos hacer inspiración forzada, además del diafragma, músculos inspiratorios accesorios. Fíjense lo que escribí acá, y van a ver que es lo mismo que les dije hace un rato. Al activarse el grupo respiratorio dorsal, envía una señal eferente, ¿no es cierto? Ven que la flechita sale de ahí, significa que sale, significa que es eferente, que es motora. Fíjense que esta señal motora o eferente viaja por el par craneal número 10, el cual tiene una ramita, una rama que es el nervio frénico, que estimula la contracción del diafragma. Recordemos ahí entonces que el diafragma al contraerse desciende, me aumenta el diámetro vertical del tórax y esto me favorece la entrada de aire. Si solo le explico diafragma, solo diafragma, estoy hablando de inspiración normal. Ahora, si además del diafragma le explico lo demás, estoy hablando de una situación forzada. Entonces, si quiero hablar de inspiración, yo les puse acá inspiración normal, ustedes acuérdense, si solo se contrae el diafragma es normal, si además del diafragma se contraen los músculos inspiratorios accesorios, es forzado. Si quiero realizar una situación forzada, fíjense, el grupo respiratorio dorsal tiene que estimular al grupo respiratorio ventral medial, o también llamado complejo prebóchica. Les muestro por qué. Fíjense qué es lo que dice acá. El grupo respiratorio dorsal estimula al grupo respiratorio ventral medial e inhibe a los dos otros grupos respiratorios ventrales. ¿Por qué? Miren esto. Volvamos al cuadrito. Si yo quiero hacer inspiración de los grupos respiratorios ventrales, ¿cuál tendrá que estar activado?
El único que sirve para inspiración es este, el ventral medial. Los otros dos sirven para expiración. O sea, que si yo estoy haciendo inspiración, el grupo respiratorio ventral, rostral y el caudal no tienen que estar activados. Tiene que estar activado solo el intermedio. ¿Qué es lo que yo puse acá? ¿Ah? Fíjense. Yo puse que el grupo respiratorio dorsal estimula al grupo respiratorio ventral medial o intermedio, que es el complejo Prebot-Singer, porque es el único que sirve para inspiración, forzada en este caso. Este grupo respiratorio ventral medial envía una señal motora que viaja por la médula espinal hasta llegar a las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Estas alfa-motoneuronas, ustedes saben que inervan mediante las placas neuromusculares a músculos esqueléticos. ¿De qué músculos estoy hablando? Los músculos inspiratorios accesorios, o sea, intercostales externos, escalenos y esternocleidomastoideos. Recuerden, intercostales externos y escalenos producen o elevan las costillas, es decir, producen horizontalización costal, aumentan el diámetro antero-posterior del tórax, lo cual favorece la entrada de aire. El esternocleidomastoideo también eleva las costillas, aumentando el diámetro antero-posterior, desplaza hacia adelante esternón y clavículas, aumentando el diámetro antero-posterior del tórax, lo cual favorece la entrada de aire. Por último, el grupo respiratorio dorsal inhibe al grupo respiratorio ventral rostral, o sea, el complejo Böttinger, y al grupo respiratorio ventral caudal. ¿Por qué? Porque estos sirven para expiración, y lo que yo estoy haciendo ahora es inspiración. Entonces, resumiendo, durante la inspiración, el pre-Böttinger es el que está activado. El Böttinger está inhibido. Le digo esto porque tienen nombres parecidos y me puedo confundir, ¿no? Esto entonces sería cómo se activan estos centros si hablo de inspiración. Si yo estoy por hablar de expiración, pensemos, volvamos hacia atrás. ¿Cuáles son los centros que sirven para expiración? Tengo acá el rostral, sirve para expiración, ¿ven? El caudal sirve para expiración. Así que eso será lo que tendrán que estar activados. El intermedio es para inspiración, así que ese no va a tener que estar inhibido. Entonces, es más o menos al revés que los que les conté hace un ratito, fíjense. Para producir la expiración, a diferencia de la teoría clásica que me decía que no tenía que estar activado ningún centro, fíjense que según la teoría nueva, está bien, los músculos no se van a contraer si es normal, ¿ah? Pero algún centro sí va a estar activado, ¿ah? Y obviamente, si la expiración es forzada, sí, los centros y los músculos se van a contraer. Entonces, ¿cuál es el principal centro que a mí me interesa que esté ahora activado si quiero hacer expiración? Sería el grupo respiratorio ventral rostral, que es el complejo Böttinger, ¿ah? ¿Cómo se activa este grupo respiratorio ventral rostral? Por medio de receptores sensitivos. ¿Qué les dije yo en la teoría clásica? Que el centro respiratorio ventral también se activaba por receptores sensitivos, ¿está? Podría llegar a activarse, ¿está? La señal también puede venir de la corteza cerebral, estoy hablando de las neuronas de la corteza motora, del lóbulo frontal, y como siempre del grupo respiratorio pontino, siempre, que ahí está el neumotáxico y el amnióstico. ¿Qué va a hacer este grupo respiratorio ventral rostral, que es el complejo Böttinger, cuando se activa? Primero, tengo que cortar la rampa inspiratoria. Así que inhibe al grupo respiratorio dorsal, por lo tanto el dorsal deja de inervar al diafragma y el diafragma se relaja. Por lo tanto, si ustedes le van a hablar al profe de una expiración normal, con que le expliquen hasta acá, obviamente más todo esto ya está, ¿tá? Es decir, esto. Para expiración normal. Ahora, si me van a hablar de expiración forzada, fíjense, tengo que inhibir al grupo respiratorio ventral medial, es decir, al pre-Böttinger, porque el medial, recuerden que servía para inspiración, no para expiración, ¿ven? Vamos hacia atrás. En inspiración, el pre-Böttinger estaba activado, el Böttinger inhibido. Ahora es al revés, el Böttinger es el que está activado,
y el pre-Böttinger, que era para inspiración, está inhibido. ¿Está? Y por último, si quiero hacer expiración forzada, el grupo respiratorio ventral rostral activa al caudal, y el caudal, por medio de señales motoras o eferentes, que viajan por médula espinal, estimulan a alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Esas alfa-motoneuronas, a su vez, por medio de placas neuromusculares, provocan la contracción de los músculos expiratorios accesorios, que son los intercostales internos y los rectos del abdomen. Recuerden que los intercostales internos, al contraerse, tiran de las costillas hacia abajo, disminuyen el diámetro antero-posterior del tórax y por eso el aire sale. Los rectos del abdomen también tiran de las costillas hacia abajo, al igual que los intercostales internos, pero además aumentan la presión intraabdominal, lo cual ayuda a que el diafragma se relaje más rápido, porque lo empujan hacia arriba. Y recuerden, todo esto me favorece la salida de aire. Así que, como les dije, mi consejo es siempre estudiar primero la teoría clásica. Y después lo único que hacen es, bueno, Hermín me dijo en la teoría clásica tal cosa, ahora cambio un poquito el nombre, le agrego un par de núcleos más y ya está. ¿Tá? Ahora, si ustedes agarran esta teoría de entrada, es un quilombo, es como que no se entiende nada. Pero si le buscan las similitudes con la teoría clásica a esta nueva, no es tan distinto lo que dije. Un poquito más fino, pero no es tan distinto. Eso es lo bueno. El profe dijo que cualquiera de las dos teorías las va a aceptar. Ahora, en un choice, les pregunta un Böttinger y no saben qué es, y ya es una pregunta que no pueden contestar. ¿Tá? Pero para un oral, yo elegiría la clásica, lógicamente. ¿Tá? Perfecto. Ahora, quiero que miren algo. Vuelvo un poco hacia atrás. Fíjense. Cuando yo les hablé del centro respiratorio dorsal, les dije, hay receptores sensitivos que están en el sistema nervioso periférico que estimulan a los centros respiratorios del sistema nervioso central. Cuando les hablé del centro respiratorio ventral, bueno, en este caso no tenía. El neumotáxico, ven que también tenía. Entonces, los centros respiratorios que están en el sistema nervioso central pueden recibir estímulos de parte del sistema nervioso periférico, es decir, por parte de receptores sensitivos que me captan estímulos de todo el cuerpo. Por lo tanto, lo que tenemos que estudiar ahora es la regulación de la ventilación, es decir, los receptores sensitivos. Cuando el profe les pregunta, tengan cuidado. Miren este título. Control de la ventilación. ¿Quiénes controlan la ventilación? Los centros respiratorios o grupos respiratorios. Ahora, cuando yo hablo de regulación de la ventilación, estoy hablando de los estímulos que van a provocar que se activen estos centros. Control de la ventilación, hablo de los centros. Regulación de la ventilación, hablo de los receptores sensitivos. Tienen casi el mismo nombre, solo tengan cuidado. Control, sistema nervioso central, centros respiratorios. Fíjense ahora, tenemos que hablar de la regulación de la ventilación. Quiero que piensen que les estoy por hablar de la misma manera que cuando les expliqué regulación de la presión arterial, que teníamos como niveles que estudiar. En la regulación de la presión arterial teníamos regulación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Bueno, acá, de vuelta, a los receptores sensitivos que les voy a explicar, los voy a clasificar de acuerdo a dónde están ubicados en realidad, no a cuánto tardan en activarse. Acuérdense que, al igual que la regulación de la presión arterial, estos receptores sensitivos me van a captar estímulo, ese estímulo va a viajar hacia algún centro respiratorio, que ya vimos que están en el sistema nervioso central, y esos centros repasaremos cuáles son las respuestas que van a provocar. ¿Tá? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, de acuerdo a su localización, a estos receptores sensitivos lo vamos a clasificar en receptores centrales, porque están en el sistema nervioso central, y en receptores periféricos, porque están fuera del sistema nervioso central, es decir, en el sistema nervioso periférico. Dentro de los receptores centrales
solo tengo que nombrar un solo tipo de receptor central. Estoy hablando de la zona quimio-receptora sensible, que es la más importante de todas. Si tengo que elegir la más correcta, esta es la que es la más potente, la más importante. Pero por otro lado, dentro de los receptores periféricos tengo quimioreceptores arteriales, que ya los conocen, varoreceptores arteriales, receptores de distensión pulmonares, receptores J pulmonares, receptores de irritación y receptores articulares y musculares. Si tuvieran que elegir entonces, de todos los receptores, lo más potente, lo más importante, zona quimioreceptora sensible, la que es central. Dentro de los periféricos, obviamente les nombré primero quimioreceptores arteriales. ¿Está? Entonces, recuerden algo que yo les había dicho cuando vimos presión arterial. Yo les dije que entre los quimio y los varos, si estamos hablando de presión arterial, los varoreceptores eran más importantes. Luego les seguían los quimioreceptores arteriales. En cambio, fíjense acá, si hablamos de regulación de la ventilación, obviamente los quimioreceptores arteriales son más importantes, los varos les sigue después. La explicación es casi la misma. En presión arterial hablábamos de qué pasaba con el aparato cardiovascular. Acá vamos a hablar qué pasa con la frecuencia respiratoria, el flujo de aire, básicamente eso. Así que empecemos por el principio. Vamos a comenzar en orden, todo lo que les estuve contando. Comencemos a hablar de la zona quimioreceptora sensible, o zona quimiosensible receptora, o zona quimiosensible. Quimioreceptora sensible, quimiosensible receptora. Es lo mismo. Como dice su nombre, estoy hablando de receptores químicos, es decir, aquellos que captan sustancias químicas. Las sustancias químicas se unen al receptor y lo van a activar. ¿Dónde se localiza esta zona quimioreceptora sensible? En la región ventral del bulbo raquídeo. 2 centímetros por delante y por fuera del centro respiratorio dorsal. El centro respiratorio dorsal, recuerden que está en la región dorsal del bulbo raquídeo. Esto está 2 centímetros por delante y por fuera del dorsal. Es superficial, ¿qué quiere decir? No va a estar bien adentro del bulbo. Va a estar en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, por ahí van a llegar las sustancias químicas que me van a activar a esta zona quimioreceptora sensible. ¿Cuáles van a ser estas sustancias? El dióxido de carbono, el aumento de dióxido de carbono, y por lo tanto el aumento de protones en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el problema? No el problema, sino que para que dióxido de carbono y protón aumenten en el líquido cefalorraquídeo, tienen que estar aumentados en sangre. Así que por lo tanto, debemos recordar que el paciente tiene que tener hipercapnia para que ese dióxido de carbono pase al líquido cefalorraquídeo, como ya les voy a mostrar, y ahí me estimula a la zona quimioreceptora sensible. Recordemos entonces, la presión arterial de dióxido de carbono normal, o sea, la cantidad de dióxido de carbono en plasma, va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Por encima de 45, decimos que la PCO2 está alta, o sea, que el paciente tiene hipercapnia. Ese dióxido de carbono va a pasar al líquido cefalorraquídeo y ahí me va a estimular a estos quimioreceptores que les estoy contando, ¿no? Ya les muestro cómo es el mecanismo. Otra característica. La zona quimioreceptora sensible, al igual que los varos y los quimioreceptores arteriales, se adapta o pierde sensibilidad en 2 a 3 días. Así que si el paciente hace más de 2 o 3 días que está con la PCO2 alta, van a dejar de funcionar, va a dejar de funcionar esta zona quimioreceptora sensible. Ya les muestro en qué situación sería esto. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Como ven acá, vamos a suponer que esta es, la vamos a estudiar el neuroven, esta es la barrera, BHE significa barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Que es la que me separa la sangre de lo que es líquido cefalorraquídeo, de lo que es el encéfalo. Entonces, fíjense, imagínense, como les dije, que tenemos aumento de dióxido de carbono en sangre. Acuérdense que el dióxido de carbono es un gas y es liposoluble. Así que al ser liposoluble, si el dióxido de carbono aumenta en sangre,
sin problemas atraviesa la barrera hematoencefálica y pasa al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué tipo de transporte realizaba? Según lo que vimos en primera era. Recuerden que las sustancias liposolubles hacen transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Así que el dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica como si no estuviera prácticamente. Pasa al líquido cefalorraquídeo. Una vez que el dióxido de carbono pasa al líquido cefalorraquídeo, ahí se produce la reacción de la anhidrasa carbónica, que ya la vimos un montón de veces, pero la vamos a recordar. Dióxido de carbono, entonces, una vez que ingresa al líquido cefalorraquídeo, se une al agua, y mediante la enzima anhidrasa carbónica, se forma el H2CO3, que es el ácido carbónico. Recuerden que el ácido carbónico, nuevamente mediante la anhidrasa carbónica, se disocia y me forma un bicarbonato y un protón. HCO3 con carga negativa, recuerden que es bicarbonato, hidrógeno con carga positiva, recuerden que es protón. Y acá está lo más importante. Ese protón es el que va a estimular a la zona quimiorreceptora sensible, y ya les cuento cómo sigue la historia. Vuelvo a repetir, repasemos nuevamente la reacción de la anhidrasa que también vimos en primera era. Dióxido de carbono más agua, mediante la enzima anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico, H2CO3. El ácido carbónico, mediante la anhidrasa carbónica, se vuelve a disociar y me forma un bicarbonato y un protón. O sea, un HCO3 con carga negativa y un protón que es un hidrógeno con carga positiva. El hidrógeno, el protón, es el que estimula la zona quimiorreceptora sensible. Entonces, les comento, ¿por qué yo puse acá dióxido de carbono y protón si realmente es el protón el que estimula la zona quimiorreceptora sensible? Bueno, justamente es porque el protón que yo les estoy mostrando surgió del dióxido de carbono. ¿Qué les quiero decir con esto? Y acá creo que lo van a notar. ¿Ven que yo tengo acá protones en sangre, pero puse así como una X? Bueno, los protones que previamente están en sangre por algún otro motivo no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera no los deja pasar. Por lo tanto, yo estoy segura que este protón que se formó acá vino del dióxido de carbono y no de otro lado. Ustedes recuerden que cualquier ácido me puede generar protones. Imagínense, ácido láctico, ácido pirúvico, cualquier ácido me puede generar protones. Yo me tengo que asegurar que el protón que esté por estimular a la zona haya venido del dióxido de carbono, no de otro ácido. Porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a tener frecuencia altísima. Imagínense si en vez de una frecuencia de 12 a 20 tenemos una de 40. Frecuencia respiratoria de 40. Nuestros músculos esqueléticos se van a fatigar demasiado rápido. Entonces, los protones que previamente están en sangre no pueden estimular a la zona quimiorreceptora sensible porque no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. No es permeable a esos protones la barrera. Creo que esa es la aclaración más importante. Así que, si en un choice dice, ¿quién estimula la zona quimiorreceptora sensible? Y tengo dióxido de carbono y protón, obvio que es protón. Pero ustedes recuerden que para eso tuvo que haber ingresado dióxido de carbono al líquido cefalorraquídeo. Pero quien realmente estimula la zona es el protón, proveniente de ese dióxido de carbono. Una vez que el protón estimula a la zona quimiorreceptora sensible, esas neuronas producen una respuesta, es decir, una señal, esa zona quimiorreceptora produce una señal sensitiva o aferente que, como ya sabemos, viaja al núcleo del tracto solitario. Recuerden que ahí tengo el centro respiratorio dorsal. Así que, por lo tanto, al activarse los centros respiratorios, por ejemplo, si se activa el centro respiratorio dorsal, recuerden que este centro, por medio del par 10 y su rama, que es el nervio fénico, estimula la contracción del diafragma. Al mismo tiempo, el neumotáxico también se va a activar. ¿De qué manera? Me va a cortar rápido la rampa inspiratoria. Y ahí está, tenemos que repasar esto que yo les conté. Miren, si el neumotáxico corta antes de tiempo la rampa, obvio que va a haber inspiración
pero va a ser más corta. Si la inspiración es más corta, todo el ciclo va a durar menos y por lo tanto aumenta la frecuencia respiratoria. Si ustedes ven, digamos que úsenlo esto a modo de repaso. Entonces, fíjense, obvio que el centro respiratorio se activa para que el diafragma se contraiga. Lo importante es el amniótico, el neumotáxico. El neumotáxico corta rápido o antes de tiempo la rampa inspiratoria, haciendo que la inspiración dure menos, por lo tanto todo el ciclo dura menos y esto me aumenta la frecuencia respiratoria. Así que el diafragma se contrae gracias al dorsal y se contrae rápido gracias al neumotáxico que inhibe al dorsal. Obvio, recuerden, yo puse acá que corta rápido la rampa. Obvio que no inerva el diafragma. Yo me refiero a que gracias a estas dos cosas, ojo, no es que dije el neumotáxico inerva el diafragma, no. Gracias al dorsal y al neumotáxico, el diafragma se contrae para hacer inspiración, pero lo hace de manera rápida. Por lo tanto, las inspiraciones duran menos, son más cortas, el ciclo ventilatorio dura menos, provocando aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, una taquipnea. Piensen, según lo que dijimos, si el paciente tiene taquipnea, ¿qué va a pasar con el exceso de dióxido de carbono que tiene en el organismo? Lo va a eliminar más rápido y esto va a hacer que baje el dióxido de carbono y los protones que estaban aumentados en sangre. Obviamente estoy hablando de un feedback negativo. ¿Está? Fíjense cómo todo lo que estuvimos estudiando ahora lo relacionamos de cierta manera. Y por último, fíjense que en el núcleo del tracto solitario, por eso yo les recordaba, no solo está el centro respiratorio dorsal, están los centros vasomotores, que por lo tanto lo que van a hacer por medio de neuronas glutamatérgicas es activar al sistema nervioso simpático, el cual libera noradrenalina. Obvio que acá de cardio no tenemos que hablar. Tenemos que recordar qué hace el simpático en el músculo liso de Reisensen de los bronquios. Están en el examen y no se acuerdan. Inmediatamente piensen, el simpático hace lo opuesto en bronquios que en vasos sanguíneos. Entonces ahí se acuerdan. Si yo sé que en vasos sanguíneos hace vasoconstricción, inmediatamente se van a acordar que en bronquios hace lo opuesto. El simpático entonces provoca broncodilatación. Relaja los bronquios, el músculo liso bronquial. ¿Para qué? Si el bronquio está más abierto, el aire va a poder pasar más fácil. Entonces, fíjense, el paciente tiene frecuencia respiratoria alta para eliminar rápido el dióxido de carbono. Y encima, gracias a la broncodilatación, el flujo aéreo pasa sin problema. Frecuencia respiratoria alta con flujo aéreo más abundante, obviamente que el paciente sin problemas va a poder eliminar ese exceso de dióxido de carbono y me va a bajar la presión arterial de dióxido de carbono que estaba alta y por lo tanto los protones que estaban altos. ¿Ah? Mecanismo de feedback negativo. Fíjense qué interesante. ¿Ah? La verdad que está bueno. ¿Me podrían decir en qué situación les parece a ustedes que el paciente puede tener activación de esta zona? ¿Qué les parece? No necesito que sea una enfermedad. ¿Me pueden nombrar dos situaciones fisiológicas en donde se van a activar estos centros? Porque aumenta el dióxido de carbono. A ver, ¿qué les parece? Dos causas fisiológicas de que me aumente la PCO2 y por lo tanto se va a activar este mecanismo y el paciente va a empezar con taquipnea. A ver, me dicen, perfecto, Thais me dice en grandes alturas, exactamente, en grandes alturas, recuerden, ya lo vamos a ver en la ley de Fick de la difusión, que también tenemos que estudiar en RESPI, pero les comento, a grandes alturas, ¿qué fue lo que pasó? Me voy a Bolivia o a Perú, al ascender a grandes alturas disminuye la presión atmosférica, entra menos aire a los pulmones, por lo tanto, entra menos oxígeno en la sangre, sale menos dióxido de carbono. O sea, se empieza a acumular dióxido de carbono en sangre y pasa esto que ven acá. Ahora, adivinen, ¿qué va a pasar con ese paciente luego de 2 a 3 días? Luego de 2 a 3 días de estar en Bolivia o en Perú, ¿va a seguir teniendo esta taquipnea que están viendo acá? Luego de 2 a 3 días. No,
Porque dijimos que luego de 2 a 3 días, los quimiorreceptores se adaptan o pierden sensibilidad. ¿Cómo le llamábamos a esto en primera era? Ambientación o aclimatación. ¿Cómo le llamamos cuando luego de 2 a 3 días el paciente recupera su frecuencia respiratoria normal? Por eso, una persona que ya vive en Bolivia o en Perú no tiene taquipnea, tiene frecuencia respiratoria normal porque ya sus receptores se adaptaron. ¿Está? Perfecto. Ambientación. Exactamente. ¿Está? Tatiana me dice que en acidosis metabólica también se va a activar este mecanismo. Exactamente. Solo que la acidosis metabólica no es un proceso fisiológico, es patológico. Se están olvidando del más sencillo. El ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, mis músculos producen mucho dióxido de carbono y por eso tengo taquipnea. Así que fisiológica. Grandes alturas, como me dijeron, y ejercicio. Patológica, está bueno lo que dijo Tatiana, acidosis metabólica, aunque acidosis respiratoria también puede ser, ¿no? Pero bueno, acidosis metabólica es lo más común. Exactamente. Una situación patológica que me aumente el dióxido de carbono. ¿No? Perfecto. ¿No? Vamos a dejar hasta acá entonces. Entonces ya vimos la zona quimiorreceptora sensible, que fíjense que era el único tipo de receptor central que vamos a tener en el sistema para regular la ventilación. Ahora a la tarde entonces vamos a terminar de estudiar estos receptores periféricos y ahí ya vamos a pasar a estudiar las presiones pulmonares, que ustedes saben que se pregunta mucho, que son la presión alveolar, la presión intrapleural y la presión transpulmonar. Así que nos vemos ahora a la tarde y continuamos estudiando entonces la parte de regulación de la ventilación. ¿Está? Chaucito.